Estamos en otro especial de Realpolitik Televisión y en este momento recibimos a Matías Barroetaveña del Centro de Estudios Metropolitano. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Bueno, te recibimos aquí en la ciudad después de un tránsito también en el Ministerio de Empleo, ¿no? Que has tenido. Sí, hasta el 2015, desde el 2007 fui subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional y después fui secretario de Empleo de Nación. Justamente, Siempre. estoy acá en La Plata para dar una charla en el Partido Justicialista sobre temas de empleo. Bien, y después ya enfocado en lo que son los estudios metropolitanos, digo, más enfocado en lo que es Ciudad de Buenos Aires o siempre teniendo como un panorama nacional de la No, la cuestión verdad empleo. nosotros en el 2016 armamos el Centro de Estudios Metropolitanos, que es un consorcio entre la UMET, Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, que está en la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela y la Universidad Nacional de Burlingame. Y justamente la idea fue abordar las problemáticas metropolitanas. Hoy la mayoría en el mundo es un tema que está bastante de moda porque la mayoría de nosotros vivimos en ciudades que tienen más de una jurisdicción política. En particular le prestamos atención a la de la Ciudad de Buenos Aires, que no son los 3 millones de habitantes que viven en la jurisdicción política en la Cava, sino los 15 millones de personas que Claro. vivimos en una misma ciudad, que nos movemos. Pensá que la mitad de los puestos de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires son ocupados por bonaerenses. Compartimos todos una misma red donde trabajamos, nos movemos, visitamos familiares, hacemos deporte, entretenimiento, o sea, tenemos problemáticas comunes que las jurisdicciones políticas muchas veces no dan cuenta de eso. Es verdad. Bueno, sos también licenciado en Ciencias Políticas, así que, bueno, ¿cómo ves, digo, el tema de cómo se encara el tema del empleo y cómo se lo ha encarado en los últimos años, ¿no? Sigue siendo como el tema también la desnutrición, tema de la pobreza, como un núcleo al cual todavía pareciera que es difícil de abordar y de dar en la tecla. Sí, la verdad es que la situación hoy es alarmante. Nosotros tenemos un monitor de clima social, que ya hicimos 11 mediciones, donde medimos cuestiones vinculadas a la economía, a lo laboral y a lo alimentario. Sí. Ahí nos están dando unos números terribles. Bueno, el 60 y pico por ciento piensa que la economía está mal, el 40% tiene miedo a perder su trabajo, el 60% dice que no llega a fin de mes, y en lo alimentario el 35% dice que no tiene suficiente dinero, o sea, el 45% dice que no tiene suficiente, que tuvo que reducir las porciones de comida porque no tuvo suficiente dinero para comprar alimentos. Y el 30% que pasó hambre durante el último tiempo. Es decir, que la situación es alarmante. Es verdad que cuando nosotros terminamos en el 2015 teníamos dificultades, había bajado el trabajo no registrado de más de 50 puntos a 33, pero nos costaba que siga bajando. Estás hablando del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Habíamos más de 6 millones de puestos de trabajo se habían generado, miles y miles de industrias, pero seguía el desempleo estaba en 5,8. Es decir, teníamos problemas, pero la verdad es que este gobierno, el gobierno macrista, duplicó el desempleo, aumentó la pobreza. Hoy tenemos en el conurbano 12% de desempleo, 10,6% a nivel nacional. Tenemos una pobreza del 35,4%, que en algunos lugares del norte del NEA es el 50%. El índice de Gini, que mide la desigualdad, también empeoró en la última medición. La verdad es que lo que han hecho es un desastre. Y la característica del gobierno kirchnerista, y también lo que dijo Alberto Fernández el otro día en el debate, es que podemos tomar diferentes tipos de decisiones. No somos ideologizados, es decir, tenemos una ideología, pero podemos ser pragmáticos, pero siempre cuidando el trabajo de los argentinos. Toda política pública tiene que cuidar que tengamos más y mejor trabajo. Nosotros nos situamos en la ciudad esta, en La Plata, y hay índices notables de lo que es empleo. Ahora uno se sitúa en la ciudad de Buenos Aires, en donde hay un núcleo duro del PRO, donde han estado mucho tiempo y están gobernando. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿ahí qué pasa con el desempleo? Y te pregunto vos ya, también con miras a ser legislador porteño, ¿qué propuestas y qué visión tenés en esta área? Si pensás ocupar una comisión, o sea, referida más a esto, trabajar más específicamente en el tema empleo. Como decís, el PRO lleva 12 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora el Frente de Todos construyó una alianza incorporando sectores que antes no estaban con nosotros, como el caso de Pino Solanas, Victoria Donda, Ofelia Fernández, que es alguien que, bueno, que viene a toda esta incorporación de la mujer y sobre todo de las jóvenes, ¿no? La revolución de las hijas, como dicen ellos, que la verdad que le da mucho dinámica y volumen, pero también Matías Lamens y Gisela Marciota, que son nuestros candidatos, que no venían haciendo política, vienen de otros espacios, Lamens de ser presidente de San Lorenzo, y la verdad es que nos permitieron tener un muy buen resultado y tenemos la expectativa de poder gobernar, llegar al balotaje y poder gobernar. La Ciudad de Buenos Aires lo que la caracteriza es la desigualdad. Uno a veces la mira y mira indicadores y piensa que en la Ciudad de Buenos Aires está todo bien, pero no es así. En el sur de la ciudad, que hay barrios como Soldati, Lugano, Mataderos, hay 10 años menos de expectativa de vida que en Recoleta o Palermo. Triplica el desempleo. En Palermo el desempleo es el 4,5% y en Lugano es el 17%. Es decir, cualquier indicador social. Y además el Estado invierte menos. Faltan 22.000 vacantes en el sistema educativo, la mayoría en el sur. Se inunda, mucho de la ciudad que se inunda, que hoy tenemos inundaciones importantes, ¿no? En La Plata, en La Matanza, bueno, el sur de la Ciudad de Buenos Aires también se inunda. Y duplicó la cantidad de pobres, 600.000 pobres ahí en la Ciudad de Buenos Aires, 200.000 indigentes. Se duplicó la cantidad de gente que vive en villas en la Ciudad de Buenos Aires en estos 12 años. Con lo cual creemos que el PRO, si bien hizo algunas obras grandes, el Paseo del Bajo, que sirve para el tránsito de camiones, o los viaductos, que bueno, ahora tienen un problema en uno, pero que puedan resolver algún paso a nivel, la verdad es que en lo que tiene que ver con políticas de generar igualdad de oportunidades han sido un fracaso total. ¿Y el primer empleo joven? ¿Cómo lo...? Sí, el tema de los jóvenes primero son 200.000 jóvenes que se incorporan, ¿no? Todos los años al mundo del trabajo. Es decir, cuando a nosotros nos criticaban al final de la gestión que no generábamos más puestos de trabajo. Todos los años generábamos por lo menos los puestos de trabajo para que estos jóvenes, es decir, mantener el índice igual implica generar esos 200.000 puestos de trabajo. Lo que hemos visto en estos 4 años es que se ha destruido empleo y empleo de calidad. La verdad es que los jóvenes tienen que incorporarse al mundo del trabajo y por eso, bueno, se tiene que hacer un lugar y en eso tiene mucho que ver la conexión. Por un lado, tiene que haber una macroeconomía que lo permita, es decir, pues si se destruyen las empresas, si no hay a quién venderle, si uno destruye el ingreso, pensemos que en estos 4 años se perdió 30% de los empleados públicos, ganan 30% menos que en el 2015, los trabajadores asalariados 20% menos, sin contar esta última devaluación, o se va a terminar siendo peor. Es decir, que hoy en la Argentina ha caído el consumo, supermercados cae 14%, como te decía, se restringió en alimentos. Cuando pasa eso, quiere decir que las personas, aún aquellos que pueden tener unos dólares guardados o que puedan tener un ahorro, no gastan porque no saben cómo va a ser el futuro, no saben si van a tener trabajo, no saben qué va a pasar con el país. Entonces aquel que por ahí iba a arreglar a la casa, iba a pintar, iba a construir un baño, no lo hace, aquel que se va a mudar no lo hace, aquel que se va de vacaciones restringe los gastos, todo eso va achicando y achicando la economía y hace que no haya nuevas oportunidades de empleo. Entonces lo primero que hay que hacer es mover la economía, generar esas posibilidades de mayor consumo, de movilizar el mercado interno que explica el 80, el 90% del mercado laboral y ahí los jóvenes van a empezar a tener una oportunidad. Cuando se genere esa macroeconomía hay que trabajar con los jóvenes en varios aspectos. Uno es la terminalidad educativa. Si bien se ha mejorado el tema de que los jóvenes terminen el secundario es obligatorio hace pocos años, hay muchos que no lo terminan o que le quedan 4 o 5 materias y después eso los deja fuera de muchos trabajos donde le piden el secundario. Hay que acompañarlos para que terminen la escuela. Después la formación profesional. La Argentina tiene muchas instituciones de formación profesional que hay que fortalecer, muchas son sindicales, otras son públicas, para que tengan el saber. Hoy la formación es continua, hoy uno no aprende algo y queda para siempre. Hoy uno tiene que estar actualizándose, sobre todo en la era digital, cada 2 años, 3 años. Hay muchas cosas que pasan a ser obsoletas, uno se tiene que formar. Después hay muchos que quieren ser emprendedores en esta idea del emprendedorismo, pero no es fácil eso, uno tiene que capacitarse para poder hacerlo, tiene que tener un financiamiento. A veces nos muestran la idea esa de los hijos de millonarios, ¿no? que en el jardín de su mansión y con millones que le ponen los padres construyen empresas y nos dicen todos podemos ser como ellos. Bueno, la verdad es que no, en general el emprendedor es alguien que la tiene que pelear todos los días, que tiene que aprender a manejar un negocio, que tiene que tener mucho acompañamiento del Estado para que eso tenga éxito.
Y después, bueno, facilitarles, ponerlos más adelante en la cola, ¿no? Hay muchos jóvenes que viven en barrios humildes que no... La mayoría de nosotros conseguimos trabajo porque un amigo de nuestro padre, un familiar, nos da una oportunidad. Esos jóvenes que no tienen ese capital social, bueno, tiene que haber un servicio público de empleo, oficinas de empleo fuertes que los vinculen con las empresas y que les den cierta garantía de poder tener ese contacto. Es interesante lo que decís y sobre todo, bueno, volviendo acá a la ciudad, por ahí hablando con dirigentes políticos nos decían, bueno, se cierran negocios, se cierran oportunidades, pero se abren otras. Por ejemplo, estas nuevas modalidades, microemprendimientos, que como te escuchamos recién no es tan sencillo y tan masivo, pero también estas modalidades de Rappi o de las empresas, bueno, no sé, Mercado Libre, o sea, sí, un montón de firmas que, digamos, que han llegado, ¿las ves como nuevas oportunidades que reemplazan a quizás fuente de laburo que ya no van más? ¿Cómo lo ves? No, a ver, ahí hay dos temas. Uno es, en estos años ha crecido la precarización del empleo, creció el trabajo no registrado, sí, sí, y muchas de estas modalidades son modalidades de supervivencia, es decir, uno no tiene la posibilidad de tener un empleo con derechos. Se perdieron 250.000 puestos de trabajo industriales, es decir, que uno tiene un recibo de sueldo que le permite tener crédito, tiene obra social, tiene la posibilidad de enfermarse, tiene una indemnización si lo despiden, y nos quieren hacer creer que andar en bicicleta sin ningún derecho, sin posibilidad de accidentarte, es el empleo del futuro. Bueno, no, el empleo del futuro en el mundo es el empleo que tiene que ver con la inversión en investigación, en desarrollo, en diseño, tener tecnología para ayudar a tener mejores empleos, mejores productos, poder generar los dólares que Argentina necesita por tener productos de calidad. Estos son empleos precarios. A ver, que son empleos que ya existían, estas plataformas en realidad, a ver, el remisero, hoy puede ser el Uber, el repartidor, el delivery, es el que está arriba de la bicicleta, lo que pasa es que ahora perdieron derechos. Claro. Es una realidad, no vamos a negarla, esas plataformas existen, lo que tiene que hacer el Estado es regularlas, porque si no se están generando ganancias extraordinarias a costa de los derechos de los trabajadores. Sí. Bienvenido sea, Uber seguramente facilita mucho, sobre todo en el conurbano, que toda la movilidad está concentrada radialmente hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchas personas seguramente que encuentran en Uber la posibilidad de tener un ingreso extra y otros encontrarán la posibilidad de movilizarse más fácilmente. Pero tiene que haber regulaciones como existe en todo el mundo. En el mundo hay países donde hay muchas de estas plataformas que están prohibidas y otras forman también cooperativas entre los propios trabajadores para que sean beneficio de ellos y no de una firma que en general son extranjeras, tienen inversiones muy bajas y no tienen trabajadores. Sí, y eso aún sigue generando, en Capital lo veía el otro día, sigue generando, por ejemplo, centrándonos en Uber, resistencia de un sector que está protestando, que son los taxistas, que el otro día, hace menos de una semana, estuvieron haciendo una manifestación. Digo, sigue habiendo resistencia también por esta falta de regulación y estos, no sé si grises, legales, pero que, bueno, el Estado evidentemente no ha dado respuesta. Ahí hay transiciones. Es evidente que el cambio tecnológico produce que algunos empleos desaparezcan y otros se creen. Esto ha pasado siempre con todas las revoluciones industriales. Y esto, a ver, ser ludista en términos de querer romper la tecnología, además es algo que sabemos que no va a tener futuro. Claro. Ahora, en ese proceso de transformación, o sea, hay muchos, antes nosotros íbamos a una agencia de viajes que tenía unas máquinas para poder enganchar un pasaje, y hoy uno lo hace a través de una página de internet y eso dejó de existir. Lo mismo que muchos otros empleos, eso se produce. Ahora, si alguien tuvo que invertir miles y miles de pesos en comprar una licencia, en hacer un conjunto de certificados, tiene que todos los años dar ciertos exámenes para tener un taxi, bueno, si hay otra aplicación, hay que plantear una transición donde se garanticen los dos derechos. Lo mismo, bueno, en cada una de las aplicaciones uno tiene que ver, bueno, cuál es el proceso de regulación. Pensemos en Airbnb, por ejemplo, ¿no? Nosotros desde el SEM hicimos un estudio. Genera 3 veces más rentas en algunos barrios, ¿no? Que es donde van los turistas en la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, en Palermo, además. Si uno pone una propiedad en Airbnb, gana 3 veces más que si lo alquila en un mercado regular. Pero compite con alguien que invirtió en un hostel, en un hotel, que tiene que pagar derechos laborales de los trabajadores. Entonces, hay que ponerle algún tipo de regulación. En Barcelona, por ejemplo, hay una guerra enorme porque compran edificios enteros. A ver, una persona que antes ponía un hotel, ahora compra un edificio entero y lo alquila a través de Airbnb. ¿Qué pasa? La gente que vivía antes en ese edificio
se tiene que mudar afuera de la ciudad. Entonces tenemos centros de las ciudades donde se convierten todas las viviendas en un alquiler temporario y las personas son expulsadas. Yo creo que siempre el Estado lo que tiene que preocuparse es porque cualquier avance tecnológico sea para que la gente viva mejor y no para que viva peor. Tal cual. Para ir cerrando, Matías, bueno, después de conocer un poco estas ideas y las ideas que vas a llevar a la legislatura porteña, queremos, bueno, que nos des un mensaje o que nos digas cómo según tu visión y el Centro de Estudios ven a la Argentina en un futuro no muy lejano, en lo que es materia más que nada de empleo y económica, ¿no? Sí, a ver, por un lado creo que estamos viviendo un momento muy difícil y no va a ser fácil salir rápidamente de esto. La verdad es que no hemos vivido un 2001 porque existe un esquema de protección social, porque existe la asignación por hijo, porque existió la moratoria jubilatoria que hizo que millones de argentinos tengan un ingreso mínimo que si no lo hubiesen tenido, hubiésemos tenido una crisis más profunda. Y por otro lado, porque hay una expectativa. La verdad es que Alberto Fernández, Axel Kicillof, la verdad que nosotros vemos que hay una expectativa en términos de que la política pueda dar respuesta. Me parece que está claro que hay dos formas de entender la política. Una es a partir de proponer la distribución del ingreso, un Estado que intervenga, y otros creen que hay que comerse la idea esta del derrame, de que si uno le da todas las ventajas a los ricos, eso va a beneficiar al resto. Yo creo que el solo hecho de que vuelva a generar en el país la expectativa de un gobierno que se pare con el Fondo Monetario Internacional defendiendo los intereses del país, que se pare con los empresarios diciéndole tenemos que crecer todo, pero con la gente adentro, que se pare a defender los intereses de la provincia en el caso de Axel. Ya eso solo va a generar un cambio de expectativa que va a empezar a mover una rueda que después rápidamente, cuando uno ve que las cosas salen, empieza a animarse también a gastar más, a moverse un poco más, y eso va generando oportunidades que van reproduciendo un mercado que se agranda, eso le da más recursos al Estado. Obviamente que también, a la vez que hacemos eso, tenemos que pensar la Argentina del futuro y cómo nos insertamos en el mundo, volver a las relaciones con la región en largo plazo, porque a veces se acusa a la Argentina, ¿no?, al populismo del corto plazo. La verdad que en el corto plazo la derecha hizo un desastre, porque endeudó, o sea, deja todo muchísimo peor que como lo encontró. Ahora tenemos los problemas de antes, más de nuevo los problemas que ya habíamos resuelto. Pero la verdad creo que estamos en un momento donde hay una madurez como para poder abordar todos estos problemas, sabiendo que va a ser de a poco. Pero que yo creo que cuando uno empieza a ver una salida, bueno, también las expectativas hacen su trabajo. Eso te preguntaba ya para cerrar rápidamente, cuando vos decís rápidamente, de a poco, ¿en qué tiempos se estaría hablando? Porque se habla de un 2020 que va a ser peor, de que esto no es mágico, que va a cambiar el gobierno y se va a producir mágicamente un cambio. Digo, ¿se puede hablar de tiempos ya, de plazos concretamente? A ver, la verdad es que hoy tenemos una situación. El Estado, yo conozco el Ministerio de Trabajo que dejó de ser ministerio. Sí. Primero asumió un ex gerente de Techín que te decía que venía a cerrarlo directamente. Después, o sea, se apagaron todas las políticas, se bajaron todas las llaves para que el Estado deje de funcionar, con lo cual yo creo que eso rápidamente se va a ver con los funcionarios que se hagan cargo del Estado, un cambio de actitud. No puede ser que cuando cierra una empresa el Estado mire para otro lado, que cuando una empresa va a un banco, el otro día me contaban, habían venido al Banco Provincia y le decían, no, vos vendé y ponelo en la timba financiera. O sea, la verdad que es lo que ha pasado en la Argentina, ha sido un industricidio, una destrucción del trabajo. Eso va a ser rápido y yo creo que eso va a generar posibilidades de cambio. El año que viene no va a ser un año maravilloso, pero estoy seguro que va a ser un año mejor que este y que vamos a ir encontrando la salida, porque tenemos la mitad de las fábricas cerradas, es decir, no necesitamos que vengan a invertir a poner fábricas, lo que tenemos que hacer es ponerse a trabajar en lo que ya está invertido, con lo cual yo creo que vamos a tener esa posibilidad y además con un presidente que va a buscar el diálogo, no enfrentarse, está proponiendo un gran acuerdo social con todos, no tener esos enfrentamientos campo-industria, sino que justamente acá hay un porcentaje muy chiquito de la Argentina que se queda con las ganancias de todos y que las fuga al exterior. Bueno, tenemos que regular eso, tenemos que renegociar con el Fondo Monetario Internacional y después creo que va a ser bastante más rápido que lo que pensamos, pero bueno, tampoco tenemos que ponerle toda la presión al gobierno el 11 de diciembre porque tampoco puede hacer magia en 2 días, ¿no? Sí. Matías, bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a vos. Este fue otro especial de Realpolitik Televisión.